Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Ventana Cultural. Nerea Aznar es la autora del libro de la primera mujer que pintó un desnudo. Hoy vamos a hablar de este libro y de más cositas. Bienvenida, Nerea. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muy bien. Vienes corriendo de Granada, hija. Sí. ¿Mucho calor ha dejado ahí o no? Un poquito, sí, también. Bueno, que eso es la autora del libro de Pintar desnudos, acabar en monja. Tiene mucho que decir este libro, ¿eh? El título lía un poquitín, ¿verdad? Lía. Sí, en efecto. Sobre todo queríamos hacer hincapié en eso, en la vida apasionante de esta pintora, ¿verdad?, andaluza, granadina, que fue Aurelia Navarro y que, bueno, por luchar por ser mujer y por querer pintar, pues tuvo una vida muy difícil. Vamos a ampliar esta conversación sobre esta pintora, luego vamos a decir quién es, pero vamos a conocerte a ti un poquitín. Eres profesora y escritora, ¿verdad? Cuéntanos. Sí. Bueno, pues nada, tengo mi profesión como profesora de inglés en un instituto y luego tengo mi gran afición, que es la escritura, sobre todo novela. Entonces, hasta ahora he publicado 2 novelas y esta es la segunda y estoy muy orgullosa. ¿Y cuándo se despertó este gusanillo para escribir, para tener esta, como tú dices, este otro trabajo tuyo, ¿no? ¿Cuándo empezaste con la escritura? ¿Cuándo empezó este gusanillo? Pues mira, muy jovencita, la verdad es que yo tenía ya 14 años cuando empecé sobre todo a leer mucho y a querer escribir relatos y ahí fue cuando me decidí bueno, pues de manera privada a escribir relatos, novela, poesía incluso. Y nada, ya con 20 años pues me decidí, yo supe que quería ser novelista. Y entonces empecé a escribir y ya con 30 y pocos años publiqué mi primera novela. ¿Y por qué novela y no otro, digamos, otro tipo, otro género? Otro género. Bueno, yo pienso que la novela canaliza muy bien poder decir cosas que tú piensas, que tú crees, y a la vez que los personajes jueguen de esa manera psicológica, que es lo que me interesa, ¿no? Y bueno, pues se produzca esa simbiosis entre querer decir ideas, expresar lo que sientes y por otra parte, pues la literatura, jugar con el lenguaje. Bueno, con 20 años ya sacaste, ¿no? Si no me equivoco, la primera novela. Sí, en efecto. ¿Cómo se llama la novela? Se llama Los góticos también lloran. También el título, así, dice mucho. ¿Y de qué trata Los góticos? ¿De qué trata? Pues esa novela que publiqué pues hace ya 10 años, en 2013, narra la vida de 2 chicas en 2 tiempos paralelos y habla un poquito de la cultura gótica, de la música, de la vestimenta, de cómo es ser desde los 80 hasta los años 2000, el estilo, efectivamente. Toda esa tribu urbana, toda esa idiosincrasia del gótico, lo cuento en la novela pues de modo un poquito más juvenil y cómico. Bueno, y hace una semanita viniste desde Granada, aquí al Centro de la Mujer de nuestro municipio, a presentar este libro, la segunda novela. Como bien hemos dicho antes, Pintar desnudo, acabar monja. Cuéntanos, a ver, esto, así, viendo así el título, dice, ¿y de qué trata este libro? Porque pintar es una monja, desnudo, porque desnudo de monja no termina de cuadrar bien. Una monja desnuda no es la monja que se desnuda, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ahí hay una contradicción grande y es que, bueno, hacemos referencia a esas dificultades que tuvo Aurelia Navarro a finales del siglo XIX, principios del siglo XX para desarrollar su labor como pintora. Ella era una grandísima artista, era maravillosa, pero tuvo mucha Aurelia Navarro, ahora sí voy a decir, el libro se basa en la biografía, digamos, de Aurelia Navarro. Ella la que pintaba estos desnudos, la primera mujer, ¿podemos decir la primera mujer española? No exactamente, hay un precedente. No está confirmado. Claro, hay un precedente, hay otra mujer española que ya pinta desnudo antes que ella, pero lo que tiene de famoso Aurelia es que gana un primer premio por un desnudo femenino. Y eso es en lo que es ella pionera. Ah, vale. Entonces, en esto, pero sí que hay otras mujeres antes que ella, ¿no? Sí. Bueno, ¿y quién es Aurelia? ¿Quién es Aurelia? ¿Quién es el personaje de Aurelia? El personaje, esta persona que tanto dio después de su muerte, porque por cierto, para hacer este libro tuviste que indagar mucho para conseguir esta información que ahora me contarás si ha sido
mucha información lo que has conseguido, poca. Cuéntanos, ¿cómo ha sido este proceso? Claro, bueno, hablando un poquito primeramente de ella, pues eso, básicamente ella pues nace en el seno de una familia burguesa o acomodada en Granada, pero claro, tiene el hándicap de que las mujeres, aunque pueden pintar, lo que no pueden es pintar cierto tipo de pintura. No pueden pintar desnudos, por ejemplo, no pueden pintar perspectivas, tenían una formación muy limitada y estaba muy mal visto, por supuesto, que una mujer pintara desnudos, tanto masculinos como femeninos. Entonces ella tomó las riendas y dijo, fue muy apasionada y muy valiente y empezó a pintar pues todo lo que ella quería, claro. La gracia que tuvo es que en 1908 pintó un magnífico desnudo femenino y ganó un premio en la Exhibición Nacional de Pintura en Madrid, y eso pues le granjeó un éxito maravilloso. Y entonces, a partir de ahí, algo sucedió en la familia, algo sucedió en su entorno que no sabemos bien lo que fue, pero intento ficcionarlo y contarlo en la novela, que es que ella deja los pinceles paulatinamente y en el año 1923 se mete a monja. Y ahí pues deja su fantástica labor creativa que tenía. Entonces, yo lo que intento en la novela es intentar descubrir qué pasó, qué le pasó a esta mujer tan pionera, tan valiente, ¿no? Se me pone el pelo de punta incluso, ¿verdad? Sí, porque para intentar descubrir eso tuviste que indagar y buscar información. ¿Te costó? Imagino que te costó porque es una persona que estaba en la sombra, aunque pintaba, que luego luego ya conocida a raíz de ganar un premio, ¿no? Pero no había mucha información sobre ella, por lo que tú decías que nació en una familia un poco, digamos, el desnudo prohibido, la época que vivía no como la actual, era todo prohibido, ¿no? Sí, correcto, efectivamente. Y tienes razón, yo a la hora de hacer la investigación para el libro, pues me he puesto en contacto con los familiares directos de ella, los sobrinos, nietos y otro tipo de familiares relacionados. Y claro, se conserva muy poco de ella, muy poquito. ¿No quieren hablar de ella o que no tienen información? No tienen información. Ella, en el momento en que se mete a monja en el convento de las adoratrices, se pierde todos sus objetos personales, su ropa, sus sombrillas, sus libros, se pierde todo de ella. Entonces, al perderle ese rastro, ha sido muy difícil recomponer la vida después de 1923. Con lo cual nos tenemos que basar en la vida suya desde que nace hasta que se meta a monja y los cuadros que presenta y en fin, esas cositas. ¿Y cómo ha sido, qué tiempo has necesitado para conseguir esta, digamos, entre comillas, poquita información, pero para escribir esta enorme novela, ¿verdad? Porque yo he de decir que lo he leído un poquitín así por encima durante la presentación, que por cierto ha estado magnífica junto a tu compañera. Gracias. Todo el mundo ha salido contento. Y entonces, ¿cuánto tiempo se ha necesitado para conseguir esta información? Sí. Pues mira, yo he invertido unos 2 años de mi vida para hacer este maravilloso libro, y sobre todo me he documentado, aparte de con los familiares, con las principales investigadoras de la universidad que están trabajando en la vida de las mujeres, como ella, como Aurelia, y otras mujeres pintoras también olvidadas. Sobre todo María Dolores Santos Moreno, que es la principal investigadora de Granada, que ha hecho una monografía sobre ella y ha documentado pues todos sus cuadros, su biografía y demás. Y luego también en Sevilla está Magdalena Illán, de la Universidad de Sevilla, que también ha publicado otra monografía muy bonita sobre ella y habla de lo mismo, de lo difícil que es documentar este tipo de vidas, ¿no? Cuando las pintoras pues han desaparecido del mapa. ¿Y cómo se plantea escribir una novela con eso, con una persona que desaparece y no tenemos mucha información? ¿Cómo se plantea? Es un reto muy difícil, la verdad que sí, ha sido un reto muy difícil. Pero mira, más que la propia vida de la pintora, yo lo que he intentado ficcionar también es su entorno, esa sociedad granadina de final del siglo XIX, principio del XX, que llamábamos la Edad de Plata, con personajes tan relevantes como Lorca, Manuel de Falla, otros pintores que aparecen por allí por escena. Da un carácter muy peculiar a ese entorno de esa mujer que quiere pintar, que quiere desarrollar su vida. Entonces yo lo que he ido en la novela es ficcionando, inventándome esas cosas que ella va haciendo cuando sale a la calle, cuando va a pintar con su maestro, cuando está con sus amigas. Y entonces ha sido muy difícil, pero un reto muy bonito. Un reto muy bonito, pero ahora sí que quiero que, a pesar de esta dificultad, pero yo quiero ahora que me hables de la estructura.
¿Cómo es esta estructura y quiénes son los protagonistas? Porque obviamente, voy a desvelarlo, no solo Aurelia, que es la protagonista, aquí aparecen más personajes. Cuéntanos, Sí. háblanos de estos personajes y cómo es la estructura. Efectivamente. Pues mira, la estructura narrativa yo pensé que era mejor llevarla desde el punto de vista de una mujer moderna. Pensé, voy a poner a una voz narrativa moderna, una mujer que es una maestra de escuela, y entonces ella va a llevar la voz cantante y a la par que ella va investigando sobre la vida de Aurelia Navarro, va contando su propia vida y la vida de Aurelia. De tal manera que el lector se va a encontrar con dos personajes principales, Carla, que es la maestra, y Aurelia, que es nuestro personaje, la protagonista pintora. Pero hay una diferencia por la época también, la época de vida de cada una, ¿no? Efectivamente, ahí estamos hablando de dos voces narrativas a dos tiempos. Y yo quise hacer esto, sobre todo Sumaya, también para poner un poco de manifiesto esa diferencia que tuvieron que tener esas mujeres de aquella época, tanto Aurelia como otros personajes, la Rosita, la sirvienta de ella, y otras mujeres que están a su alrededor, su prima, también pintora. Y las mujeres que estamos hoy en día, las dificultades que tenemos también para seguir... una comparación, digamos, exacto, una comparación una entre la mujer del ayer y la mujer del hoy, ¿no? Efectivamente, y que fíjate que aunque el machismo no es el mismo que hubo en aquella época, ni de lejos, pero sigue... a día de hoy seguimos encontrando algún tipo de, bueno, pues desaire o algún tipo de desdén, ¿no?, por parte de ciertos hombres a llevar nuestra labor, ¿no?, tan mujer, maravillosa, ¿no? Efectivamente. Entonces, también quise poner de manifiesto un poquito eso. ¿Dónde se sitúa en concreto la historia de Aurelia? Efectivamente, se sitúa en Granada entre los años 1898, aunque ella nace en 1882, hasta los tiempos de la Primera Guerra Civil. Y fíjate, ella, hemos dicho, bueno, tú has comentado, de que no había mucho rastro de ella, no había mucho material de ella, pero sí que esta mujer, hay cuadros, me parece, de ella que existen en algunos lugares de España. Cuéntanos, ¿y cómo has dado tú con ello? Sí, qué maravilla, efectivamente, que se pueda contemplar su obra todavía. Mira, pues yo descubrí el personaje y la labor de Aurelia Navarro en 2021 en una exposición maravillosa que se hizo en la Casa de los Tiros, donde sus familiares que han recogido todos esos cuadros, toda su obra dispersa que está en manos de ellos, la promovieron y la promocionaron en esa exposición. Anteriormente, un año atrás, el Museo del Prado exhibió uno de sus cuadros más famosos, ¿verdad?, el Desnudo, y entonces ahí empezó a dársele un poquito de bombo a esta pintora que nadie apenas conocía. Y a partir de ahí empezaron a surgir todo un maravilloso complejo de conferencias, de publicaciones de monografías, de charlas, para visibilizar la labor tan bonita de esta pintora. Si tuvieras ahora mismo a Aurelia Navarro, ¿qué le dirías? Si le tuvieras qué pregunta me hace, maravillosa. Pues mira, le diría a Aurelia, estoy contigo a través de los siglos y te apoyo como mujer por lo que hiciste. Me pareciste, bueno, una persona muy valiente en su tiempo. Sí, muy pionera, muy artista, ¿no? Y que te admiro mucho. La admiro mucho porque siguió, a pesar de todas las dificultades que tuvo, siguió pintando. Y luego ella tomó la decisión de meterse a monja. Yo pienso que fue feliz. Preguntarte, ¿es una decisión personal o una obligación? ¿O lo obligaron? Bien, yo pienso, después de todas las investigaciones que hemos hecho y con todo el mundo que hemos hablado, yo pienso que fue al final una decisión que ella tomó propia, porque era muy difícil quedarse de soltera, como era lo que iba a sucederle a ella. Su hermano se había ido a Córdoba a trabajar, había hecho su familia, sus padres estaban mayores, iban a fallecer pronto. Entonces yo creo que ella, viéndose que se iba a quedar sola, decidió meterse en el convento y hacer una labor, máxime cuando descubrimos que las adoratrices en aquella época, bueno, y siguen haciéndolo, se dedican a cuidar de mujeres que lo han pasado muy mal en la vida, que han estado en la prostitución, a los demás, digamos. Efectivamente, sí. Esa es una versión tuya, pero ¿qué te han dicho los familiares? Sí. Seguramente que tú le planteaste las preguntas que te estoy haciendo yo. ¿Cómo llegó Aurelia de pintar, de esta libertad que tiene en aquella época, a ingresarse a monja? Un cambio tremendo. Radical, sí, efectivamente. Radical. Sí, muy radical. Pues mira,
Maravillosa pregunta que me haces, porque yo cuando me reuní con ellos tenía mucho miedo, porque yo lo que iba a contar en la ficción, en la novela, era un poquito arriesgado, porque cuento muchas cosas arriesgadas. Pongo mi opiniones en la novela y además dejo ahí caer también que ella podría haber sido homosexual y demás. Y claro, yo tenía miedo de contárselo esto a los familiares, a ver cómo caía. Bueno, pues nada, una maravilla. Al final ellos les encantó la idea y cuando leyeron el manuscrito de la novela me dijeron que les encantó. Es decir, y luego vinieron a la presentación del libro y estaban orgullosísimos de que alguien por fin habla de la existencia, bueno, ya no existe, pero que ha habido una mujer que en su tiempo ha sido muy adelantada, ¿no? Por lo desnudo, por lo desnudo, sí, ¿no? efectivamente, sí. Pero Nerea, con poca información, porque con poca información podría haber escrito la mitad de eso, pocas páginas, pero aquí creo que tú mezclas la realidad con ficción también, cosas que tú vas a añadir, como el caso de la maestra. La has metido como protagonista para sacar un poquitín y jugar con la ficción y la realidad, ¿no? Efectivamente. Es una técnica narrativa, ¿no? Metaliteraria, donde yo, la protagonista real, o de la vida real, que es la maestra, va contando lo que va descubriendo y ella va fabulando a su vez lo que podría haber sido. Entonces, de esta manera, todo el mundo cuando lea la novela va a saber lo que es real y lo que es ficción, porque además yo lo voy diciendo, la protagonista lo va diciendo en la novela. Lo va desarrollando. Entonces, tú en todo momento sabes lo que fue real, porque te doy datos históricos, sin apabullar al lector, pero doy datos históricos como, por ejemplo, cuando ella se asoció a la primera asociación nacional que hubo de pintores y escultores. Ella fue la segunda mujer en asociarse, es decir, tuvo muchos pequeños gestos que fueron pioneros en su época. Hay un equilibrio, digamos, entre una y otra, ¿no? Pero ¿cómo te costó, sinceramente, contéstame, ¿te costó mucho hacer un equilibrio entre una mujer como es Aurelia en aquella época y como la maestra? Sí. Porque la diferencia es tremenda. Sí, me costó mucho. Sí que es verdad que había similitudes entre ellas, porque Carla, como el lector descubrirás, yo no voy a desvelar mucho. No, porque si no... si no lo quieren leer. No lo van a leer. Carla tiene también una fortaleza creativa muy arraigada, y entonces ella se veía un poco como Aurelia, ¿no? Sufriendo pues de intentar poder desarrollar su arte. Y luego hay una faceta educativa muy bonita como docente, que la maestra pues cuenta sus casos que le suceden en su escuela, ¿no? Con niños reales. Sí, la experiencia que vive a diario, ¿no? Exacto. Y eso pues es equiparable un poco a la parte que tuvo que pasar Aurelia cuando fue monja, en la cual ella tenía que también educar niñas y estaba con ellas pues dándole clase pues de bordado, de pintura, y claro... Sí, cualquier taller, digamos. Cualquier taller, efectivamente, que podríamos ver a día de hoy. Y entonces eso me facilitó mucho las cosas para comprenderla desde la mujer de hoy a la mujer del ayer. Me hizo pues mucha ayuda. Mucha ayuda, con poca información también, 2 años de investigación, mucho personaje. ¿Qué es lo que te aportó esta investigación, Nerea? Porque seguramente algo te aportó, porque no es fácil, no ha sido fácil, pero seguramente ha sido, como tú bien has dicho, un reto para ti, pero sí, seguramente te aportó algo esta investigación. ¿Qué es lo que te aportó? Pues muchísimas cosas, pero entre todas me quedaría sobre todo con esa bonita labor de investigación, en la que he conocido a personas maravillosas, que qué bonito es ir preguntando, ¿verdad? Conocer a la gente mayor también que te asesore, ¿no? Y te diga, mira, yo es que, ¿qué pasaba en los años 30, en los años 40? Yo no sé exactamente, por ejemplo, cómo se maquillaba una mujer, qué productos había, Entonces, día a día cotidiano, pues me ha parecido fascinante conocerlo a través de personas que he conocido. Y luego también... como novela histórica o semi-histórica, pues me ha hecho crecer mucho como escritora. Y luego, por último, pues como mujer, pues verme en las dificultades que hubiera podido tener si hubiera yo nacido en la época de Carolina Navarro, pues también me ha abierto mucho las miras. Y... Tú te has puesto en la piel de ella, ¿no? Si hubiéramos sido nosotros... entre comillas, vivimos mucho Exacto, mejor, ¿no? Mucho mejor, no tenemos estas dificultades, podemos ir desnudas, vestidas, ¿verdad? ¿No? Efectivamente. Es así por... Bueno, Nerea, escribir no es fácil. Todo escritor
artista tiene un momento en este tramo, esta época de escribir, momentos que le pone un poquitín como no puedo más y lo dejo. ¿Te ha pasado a ti? Sí, sí, me ha pasado ahí más de una ocasión. La verdad es que tengo que agradecer ahí a mi familia que siempre me ha apoyado, ¿verdad? Porque un escritor bloqueado no es nadie simpático. Y es verdad que se bloquea y se cabrea y dice, pues lo dejo. Claro, efectivamente. Y esa parte de frustración, ¿no?, que es un poco triste, en la cual yo pienso que tenemos que tener un poquito de autoconfianza y animarnos a nosotros mismos y decir, venga, tú puedes y ánimo con la tarea, que algún día te lo terminarás y saldrá todo bien y tendrás una gran satisfacción. La familia, como bien dices, se ha volcado mucho, ¿no? Sí, todos. Mi marido, el primero, porque además recuerdo la anécdota de que él estaba recibiendo clases de pintura y de dibujo y fue su maestra de entonces de dibujo la que nos dijo, oye, ir a ver la exposición de Aurelia Navarro, que merece la pena, que es maravillosa. Entonces, a raíz de ahí surgió la idea de escribir sobre Aurelia. Correcto. O sea, esa es la pregunta que quería yo. ¿Cómo surgió la idea de escribir sobre este personaje y no otro? Pues yo llegué ese día a esa exposición y me quedé fascinada con los cuadros. Fue viendo, uy, ¿y este cuadro? Uy, ¿y este otro? ¿Y esta mujer quién fue? Y cuando me puse a leer sobre ella y empecé a mirar lo que había publicado y demás, dije, esto es maravilloso, esta historia hay que contarla, esto es una fábula. Al principio, como vas a esta exposición, ves los cuadros y tal, y poca información. ¿Cómo te pones en contacto con la familia? Efectivamente. Pues primero me voy a las fuentes más académicas. Conozco a Madalena Illán de la Universidad de Sevilla porque justo después de la exposición convocaron unas conferencias sobre esta pintora y otras pintoras denostadas de la época, y a partir de ahí conozco a Loli Santos. Después conozco a mucha otra gente del mundo académico y ya por último Loli Santos me pone en contacto con los familiares de Aurelia Navarro y ahí ya pues me quedo con ellos, hago la entrevista y empiezo a tirar de los hilos. Y aquí tenemos la novela. Bueno, ha dicho también a lo largo de este encuentro, ha dicho que la familia te han ayudado, no han puesto en ningún momento ninguna pega y han estado incluso en la presentación y han leído, imagino que han leído ya el libro. ¿Y qué te dicen del libro? ¿La novela? ¿Qué te dicen? Bueno, a todos ellos les ha gustado mucho y es verdad que tengo que reconocer una cosa, hay un poquito de mí en cada personaje. Esto lo hago yo siempre, no es algo que yo haga novedoso. Esto pues lo dicen mis autores favoritos, Milan Kundera, Michel Houellebecq, Nabokov. Todos los que me gustan dicen que es importante que el escritor se nutra de sus propias experiencias. Entonces es verdad que hay situaciones del libro que me han pasado a mí. Claro, son no situaciones tuyas, sí. O sea, que experiencias tuyas y lo plasmas aquí. Efectivamente, sí. Alguna que otra ocurrencia o alguna que otra situación pues suceden ahí. No lo vamos a contar, lo vamos a dejar porque tenemos los clubes de lectura aquí que tienen que leer esta novela, ¿no? Fantástico. Bueno, ¿qué proyecto tienes ahora a la vista? Ya terminamos con el segundo libro y ¿qué viene ahora? Bueno, pues ya he comenzado con otra novela, Sumaya. Por Dios, no paras, entre clase y clase escribes. Sí, en los recreos. ¿No descartas algún día esta experiencia diaria, cotidiana con los alumnos? ¿Aparecer algún día en algún libro tuyo? Sí, puede ser que algún día dedique una de mis novelas a la enseñanza totalmente, porque es un mundo muy bonito y la verdad es que merecería la pena, la verdad que sí. Bueno, merece la pena como el encuentro que hemos tenido contigo hoy, Nerea. ¿Algo más que nos tiene que contar? Bueno, animar a la gente que lea la novela, porque yo creo que les va a enganchar desde el primer momento. Y es una historia apasionante porque tiene muchas capas, como yo siempre digo de las novelas. Está la capa amorosa, la capa histórica, que si te gusta la historia la vas a disfrutar mucho. Está la capa de los personajes psicológicamente, cómo van transformándose. La capa de la mujer, ¿verdad?, de la lucha que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Y, en fin, que es muy rica, con lo cual yo... Bueno, vamos a animar a que la gente que lo lee, algún día a lo mejor te invitamos, te vienes y charlas con ellos y te hacen ellos las preguntas que quisieran hacer. ¿Te parece, no? Me parece fantástico. Es una sugerencia mía, ya veremos llegando. Nerea, un placer tenerte con nosotros, que ha sido rapidito, es cortito. Es un placer tenerte a hablar de esta novela, que hay que leerla y animar a todas las personas a leerla. Muchísimas gracias y a seguir por el tercer libro. Muchas gracias, y Sumaya. mucho éxito. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene un nuevo invitado aquí en Torrevisión como siempre.